¿Qué tal? Nuevamente los saludo, estimados LSP. Continuamos con esta tercera parte de el tema correspondiente a la unidad número 1, análisis de costos para toma de decisiones. El tema número 1, que es clasificación de gastos de la asignatura, herramientas de costos para la toma de decisiones del Departamento de Contabilidad. Un servidor, Ricardo Reveles López, profesor del Departamento de Contabilidad, les da la bienvenida para continuar con el tema que nos ocupa. Ya previamente habíamos revisado lo que corresponde a los gastos y su clasificación de conformidad con las tres cualidades que hablábamos: identificable, cuantificable y representativo, y estábamos analizando precisamente esta segunda. La segunda clasificación correspondiente a cuantificable, pero en la segunda cualidad es cuantificable. Decíamos entonces que, aparte de conocer de manera precisa el valor invertido del gasto en el satisfactor, que no debe variar en función a los diferentes volúmenes de producción. Mencionábamos el ejemplo de la energía eléctrica, mencionábamos también en su momento lo que correspondía a cuando un gasto era, anteriormente lo habíamos visto, variable o fijo. Y entonces, en el caso de la mano de obra directa, preguntemos cuándo cumple con el concepto de cuantificable. Si seguimos en esta fábrica de calzado o tomamos otro ejemplo de cualquier otra empresa, nosotros tenemos que considerar que la única manera de que la mano de obra directa no cambie en función a los volúmenes de producción es cuando establecemos su pago de conformidad con el trabajo realizado, es decir, cuando se le cubre de acuerdo a lo que conocemos como un destajo. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a asignarle un valor por cada unidad realizada, cada unidad producida, y ese valor no va a cambiar. Si en el periodo produce 100 unidades, basta con multiplicar el monto contratado al trabajador por cada unidad, la multiplicaríamos por 100. Si en otro periodo el trabajador produce 120 unidades, bueno, entonces su valor conveniado se multiplicaría por 120 y eso sería su pago. Al final nos daríamos cuenta que cada unidad producida, sean muchas o sean pocas, cada unidad va a recibir el mismo valor de mano de obra directa. Por eso el destajo sí cubre el concepto de cuantificable. Pero ¿qué sucede si en una empresa nosotros decidimos cubrirle por cuota diaria? O lo que es lo mismo, por semana. Si nosotros decidimos cubrirle 200 pesos diarios, lo más seguro es que cada día produzca una cantidad diferente. Por lo tanto, cada día tendremos un costo unitario diferente, puesto que al dividir los 200 pesos entre las unidades que haya producido el trabajador, será diferente
y todo dependerá de la velocidad o de el buen estado de ánimo en que se encontrara el trabajador cada uno de los días de la semana. Por eso hablamos de que cuando es cubierto a destajo, cumple perfectamente la cualidad de cuantificable. Veamos por último la tercera. Ya vimos identificable, estamos dejando cuantificable. Ahora dediquemos a analizar el concepto representativo. Cuando nosotros hablamos de representatividad, seguramente nos surgen muchas dudas, y la primera es cuándo un gasto es representativo, porque la mayoría de los gastos podemos llegar a creer que cumplen con esta cualidad. Y entonces tengamos en cuenta que cuando el valor invertido en el satisfactor resulta ser de los de mayor cuantía en relación con el total de la inversión realizada, entonces esa erogación es representativa. Así de fácil o de complicado, sí, pero también seamos más precisos. Consideremos algo que nos puede ayudar y sacar de dudas para poder analizar y clasificar adecuadamente cada uno de los gastos. Cuando además de ser de mayor cuantía, exige al mismo tiempo que le dediquemos solo un pequeño detallito. ¿Y ese detallito qué es? El control. Significa entonces, a grandes rasgos, que para que un gasto sea representativo, tengamos que controlarlo. Si lo podemos controlar y exige su control, entonces no hay duda, cubrirá el concepto de representativo. Ahora bien, en términos de lo que estamos analizando, ¿qué significa ese control? ¿Cómo lo vamos a controlar? Bien, un gasto lo vamos a controlar si decidimos restringir su consumo de conformidad con la exigencia del departamento correspondiente, por ejemplo, el área de producción. ¿Pero qué significa restringir? Restringir no significa negarlo. Esto es importante. Hay que entender que no es negarlo, que lo único que buscamos es controlarlo. Para ello, valoremos si el costo de ese control no nos saldrá más caro que dejar libre la aplicación del gasto. Y es ahí donde nosotros deberemos tomar la decisión. Imaginemos, para poder entender este control, imaginemos que estamos determinando los costos de una empresa. Le vamos a cambiar un poquito ahora para no enfocarnos únicamente a una en particular, que estamos determinando los costos en una empresa dedicada a la fabricación de camisa vaquera para dama y caballero. Y veamos entonces algunos de los materiales que utilizamos en esta empresa para producir esa camisa. Incluso lo analizaremos con su valor, porque de ahí dependerá mucho el hecho de saber
o el hecho de decidir si lo controlamos. El control es un candado que vamos a establecer. ¿Qué puede ser en materia prima? En materiales. En materiales el principal candado es llevarlo a través de un registro de entradas y salidas que deberemos estar controlando por medio de una persona o de personas y por supuesto el equipo necesario para controlar entradas y salidas. Y entonces analicemos los gastos que realizamos para fabricar esta camisa. Nos dice que de tela se requieren 1,70 m y cada metro tiene un costo de 64 pesos. De entretela se necesita medio metro, o sea, 0.50 metros, a 46 pesos cada metro. La cintilla que se tiene que utilizar, que aplicar en la camisa, se lleva 4 metros a un costo de 1 peso cada metro. De hilo se lleva 200 metros para producir una camisa. Y aquí es importante que conozcamos que el costo del cono, que contiene 5,000 metros, nos cuesta 48 pesos cada cono. De broches, si es que lleva broche, porque hay modelos que llevan broches, hay modelos que llevan tarugos, se llevan 16 pesos y cada broche cuesta 1 peso. Los tarugos se llevan también 16 piezas en promedio y estos cuestan 35 centavos cada uno. La pregunta aquí que tenemos: ¿cuáles de estos gastos los someteríamos a un control? Hablando única y exclusivamente de materiales. Concluiremos en la siguiente parte el ejemplo que estamos analizando. Continuamos.